Hola, buenos días. Bueno, también quiero agradecer al Ayuntamiento de Ponferrada la oportunidad de haber participado en estas jornadas del Día Internacional de los Bosques. Y bueno, continuando un poquito con el bloque de conservación, recordar que la Agencia Europea de Medio Ambiente tenía fijado para el año 2020 la pérdida de biodiversidad. Este objetivo no se está cumpliendo por varios motivos. Aquí voy a hablar sobre todo del tema que estamos tratando, las actividades deportivas en el medio natural y la sobreexplotación. Voy a empezar por la caza, que pone en peligro directo la conservación de 300 especies de mamíferos. Tiene un doble impacto directo sobre el medio ambiente y impacto sobre otras actividades, entre ellas algunas actividades deportivas que ya se han mencionado aquí. La caza. Siempre se habla de lo bueno que es la práctica de la caza para el desarrollo de la economía rural, que aporta muchos beneficios, muchísima riqueza, pero nunca se habla de cuánto nos cuesta la caza. Por ejemplo, cuánto nos cuesta apagar los incendios forestales por culpa de la caza, que son por ejemplo, cuando queremos abrir monte, pues hacemos un incendio para tener mejor visibilidad para poder disparar, o porque nos hemos enfadado con el cota al lado. Bueno, hay incendios forestales asociados a la caza. ¿Cuánto es el coste de extinción de esos incendios y cuál es el daño medioambiental de ellos? ¿Cuánto nos cuesta también la apertura de pistas forestales para poder cazar, que provocan además una fragmentación de los hábitats y, por otro lado, facilidad para acceso a incendiarios? ¿Cuánto nos cuestan los accidentes de tráfico provocados por atropellos de fauna salvaje? Los días posteriores a la caza es cuando más atropellos hay, y también el maltrato y el abandono de perros de caza. Otra de las justificaciones para defender la caza es que se puede hacer un control poblacional de algunas especies, que hay un elevado número. Por ejemplo, muy típico en los pueblos de que hay muchos jabalíes, entonces tenemos que cazar porque se producen daños agrícolas, pero resulta que estos daños agrícolas muchas veces están causados directamente por la caza. ¿Por qué? Bueno, porque igual hemos eliminado el depredador natural. En este caso seguimos hablando del jabalí para que se entienda mejor. Si eliminamos al lobo, nadie se come el jabalí, aumenta el número de jabalíes y resulta que nos atacan las huertas, las viñas se las estropean. Otro efecto que tiene la caza sobre la estructura familiar es que la propia caza provoca una desestructuración, un desequilibrio de los ecosistemas. Luego tenemos también las granjas energéticas, que son crías artificiales de animales que se sueltan en el monte para cazar. También hay subvenciones públicas para la caza. Eso también es un dinero de todos los ciudadanos que se invierte en la caza. Dinero directo de las administraciones públicas para subvencionar cuotas privadas de caza. Voy a ampliar un poquito, bueno, aquí tenemos algunas imágenes de la caza. Voy a ir un poco rápido, voy un poco justa. Bueno, aquí tenemos un tejón piloteado. Hay quien lo llama cazar es conservar, pero bueno, cada uno que puede opinar lo que quiera. Hay métodos legales de caza. Uno de los principales es el veneno, que es el método más usado para matar predadores a nivel mundial, sobre todo en caza y ganadería. Muy importante el dato en Castilla y León. Un 25% de los casos entre el año 2000 y 2015 de envenenamiento ha ocurrido aquí en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. ¿Cuál es el problema mayor del veneno? Que es que además no tiene ningún tipo de discriminación de especies. Además se agrava por la cadena trófica. Si un animal come veneno, se muere, y otro animal que se lo come también muere envenenado, por lo tanto se crea una espiral en la que se produce una gran afección en toda la fauna. Luego tenemos la caza furtiva, que son las muertes directas por disparo, y el trampeo. La mayoría de los ejemplares dañados por esto suelen ser las aves rapaces, que acaban en centros de recuperación de fauna. Y luego, pues lo que comentaba antes, el control de lo que se llama en el campo las alimañas. Sobre todo los más damnificados, aparte de las aves rapaces, es el oso, el lobo, el lince. Y bueno, hay muy poco control sobre esto. La caza también tiene otros problemas, que son la contaminación directa por plomo. Fijaos que en España son 6.000 toneladas de plomo al año, que más o menos son 50 millones de perdigones. Esto afecta directamente tanto a los ecosistemas acuáticos como terrestres. Afecta muchísimo a las rapaces, nuevamente, sobre todo a las rapaces de ecosistemas acuáticos, como el aguilucho lagunero, que tienen un 38% de afectación. Y fijaos que más o menos son entre 25.000 y 30.000 aves muertas, y que como el veneno se incrementa y aumenta el problema a través de la cadena trófica, por ingesta directa o porque un animal los carroños se come a otro animal y muere a través del envenenamiento por plomo.
En nuestro país hay una clara apuesta por la caza, sobre todo por la caza mayor, porque aumenta el número de licencias, aumenta el número de hectáreas de terreno cinegético. En general está favorecida por la deforestación, tanto por el número de incendios forestales como por la deforestación que se produce por otras acciones del hombre, favoreciendo la caza mayor, la eliminación de depredadores como el lobo, lo que comentaba antes. Y bueno, esta es la apuesta de España por la caza en general. Bueno, estas son algunas muestras de amor por la naturaleza. No lo digo yo, lo dicen los cazadores. Y bueno, la pregunta es, después de estos datos, si es necesario la caza realmente en España. Cambiando de deporte, voy a pasar un poco a hablar de los vehículos a motor. Hay un decreto, una regulación especial por parte de la Junta de Castilla y León, en el que se procede a regular tanto la circulación como las pruebas deportivas con vehículos a motor. Para más de 10 vehículos a motor hay una legislación muy restrictiva, porque se ha demostrado que actividades con vehículos a motor afectan negativamente tanto a la conservación de los ecosistemas como a la defensa y la tranquilidad de las especies de fauna que en ellos habitan. A pesar de que hay una legislación, la pregunta es si esta legislación se está cumpliendo. Bueno, tenemos por aquí, por ejemplo, cualquiera que salga al monte se puede encontrar fácilmente a motos, a todoterrenos. Ha hablado Carmen Acedo de la importancia de la flora en algunos ecosistemas, como son las peñas y cerradillo, y bueno, aquí no sé si se ve muy bien, hay dos motos por medio de las peñas. Aparte de la flora que hay, es zona de roca caliza que se erosiona, es un ecosistema sensible, y bueno, aparte de que haya una legislación, tiene que haber alguien que vele por que se cumpla, porque si no pasan estas cosas. En cuanto a competiciones deportivas, tenemos esta foto es del año pasado, es la Ruta a la Comarca del Bierzo, organizada por el Club Tracción Bierzo, en el que participaban todoterrenos, motos y quads. La del año pasado fue por los Montes Aquilianos y se juntaron aproximadamente unos 200 todoterrenos. Imaginaos 200 todoterrenos por el monte, manchas de aceite, erosión de las pistas forestales, que luego igual podemos utilizar para apagar incendios, pero que están destrozadas por culpa del paso de esos todoterrenos, señalizaciones que no se recogieron, que quedaron por ahí. Bueno, este es un pequeño vídeo, pero lo voy a pasar. Y uy, se ha ido para atrás. Bueno, había otro vídeo también de unas motos, lo que comentaba antes. Aparte de la legislación, hace falta que alguien la haga cumplir. Bueno, para hablar de otras actividades deportivas, voy a tomar como ejemplo los Montes Aquilianos, que los tenemos aquí al lado. Y bueno, tomo como ejemplo esto porque aparte de la flora que hay protegida de interés, que es flora endémica, es zona cepa, de especial protección para las aves. Y hay una normativa europea que hace que haya que apostar por la conservación y la protección de esta zona. La zona cepa se ha denominado sobre todo por las poblaciones importantes que hay, de aguilucho cenizo y aguilucho pálido. Están dentro del libro rojo de las aves de España y catalogadas de importancia internacional y son especies vulnerables. Se había hecho un estudio en el año 2007 en el que había contabilizado 6 parejas de aguilucho cenizo, pero la última pareja que se dio fue en el año 2013. Uno de los motivos, bueno, hay varios motivos que hayan producido el descenso de esta población: los incendios, actividades deportivas como el parapente, carreras de montaña. Y bueno, teniendo en cuenta que si tenemos una zona de especial protección, lo lógico sería apostar por protegerla. Y no se ha tomado ningún tipo de medida y por eso pasan estas cosas. Aparte de la flora que hablaba Carmen Acedo, también ha habido avistamientos desde el año 2012 del oso pardo. Según la Fundación Oso Pardo, se cree que los Montes Aquilianos pueden ser una posible zona de asentamiento hostil. Bueno, amenazas que había en los aquilianos. Bueno, digo había porque el proyecto de la estación de esquí en Morradero ahora mismo no está en la actualidad porque bueno, era inviable económicamente, por el cambio climático, las estaciones próximas que hay de esquí, pero bueno, hubiera causado un gran impacto en la flora y la fauna de la zona del Morradero, los aquilianos, quizás se había recuperado después del abandono de la antigua estación. Pasamos a las carreras de montaña, que bueno, están muy de moda últimamente. ¿Cuál es el problema? No solo se trata del deporte, sino dónde se realiza. Si hay una zona de más vulnerabilidad, el impacto será mucho mayor. Como decía, las carreras de montaña están aumentando mucho, tanto en el número de competiciones como en el número de deportistas que participan en ellas. Esto hace que se incremente mucho la presión humana en los espacios naturales. Aparte de los residuos generados, la erosión, el impacto sobre la flora y la fauna, que
antes Carmen, el problema es que aquí no hay un plan rector de uso y gestión. Sí que lo hay en otros países como Francia o Estados Unidos, en el que se regulan las actividades deportivas en el medio natural, pero en España no lo hay. Y esto crea un conflicto entre el uso y el disfrute y la protección de la naturaleza. Bueno, como decía, tomo como ejemplo los montes aquilianos porque fijar el número de carreras que hay. Y no solo es importante ver el número de personas que participan, que son bastantes, fijaos la travesía de los montes aquilianos, 600 personas, estos datos fueron tomados el año pasado, sino en qué época se producen estas carreras. Estamos hablando de que tenemos una zona cepa de aves de protección especial y hacemos las carreras en época de reproducción, el impacto va a ser muchísimo mayor. Fijaos en qué fechas se celebran, que casi todas coinciden con primavera. Pero bueno, mi favorita sigue siendo la ruta todoterreno hasta la comarca del Bierzo. Hay muchísimos estudios que evidencian el impacto que tiene la masificación, la presión humana sobre la fauna. Entonces tenemos que tener en cuenta ello. Bueno, aparte de que a nivel individual cada uno tiene que ser responsable, es muy importante el papel que juegan las administraciones. Por ejemplo, tenemos muy reciente la apertura de una ruta de senderismo en el lago de Carrusedos por parte del ayuntamiento. Ya teníamos lugar de recreo en el lago, podíamos todos ir a bañarnos allí, podíamos ir a merendar, pero resulta que han desbrozado la vegetación de ribera, que es zona de nidificación de aves, han talado árboles para abrir una ruta de senderismo alrededor. Supongo que también querrán hacer alguna carrera allí, no lo sé. Y todo esto, lo mejor es que no hay permiso ni de Confederación Hidrográfica Miño-Sí, ni de la Junta de Castilla y León, pero la ruta ya se ha abierto. No sé muy bien por qué, pero ahí está. Fijaos que antes ya de empezar a ver nada, ya hay basura por ahí. Bueno, esto lo voy a pasar. Bueno, parece que todos son pegas, que los ecologistas todos nos pegas y no podemos hacer nada, pero bueno, hay formas de disfrutar la naturaleza y causar menor impacto. Una de las opciones es crear microreservas, ya habló Ignacio de Monillos, es que es un buen ejemplo. Se puede disfrutar la naturaleza, un equilibrio sostenible, fomentar el turismo, creando microreservas. Y si gestionamos el número de personas en los espacios naturales, el impacto va a ser muchísimo menor. Es muy importante evitar los periodos críticos de reproducción, lo que decía antes, y evitar las cumbres de las zonas húmedas. Hay que tener en cuenta que a menor altitud, mayor impacto va a haber sobre los espacios naturales. Son muchísimo más vulnerables y sensibles a cualquier actuación humana. Que prevalezca en cualquier caso siempre entre la duda el principio de precaución y que si hay autorización de alguna prueba deportiva, que se puedan establecer tasas y fianzas que luego se pueden revertir en el territorio. Y bueno, lo más importante es la educación y la concienciación ambiental. Sé que hay muchísima gente que disfruta la montaña y que a veces no es consciente del impacto que tiene su actividad deportiva. Entonces, bueno, que tengamos un poco de cabeza y que aparte de disfrutar nosotros del medio ambiente, que también lo puedan disfrutar los demás, que ayudemos a conservar la gran biodiversidad que tenemos y que prevalezca para las generaciones futuras también. Y bueno, y quiero dar las gracias por la charla y animar a todo el mundo que quiera hacer un poquito más a que se anime a participar, que hay muchísimo trabajo por hacer y que, bueno, que ayudemos a conservar la riqueza que tenemos aquí en el Bierzo y en general en todo. Muchas gracias.